Es un honor, un privilegio poder presentar a nuestro siguiente conferenciante en el marco de la celebración del Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Julián Gustavo Segura es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, con especialidad en Derecho Administrativo. Concluyó los estudios de maestría en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública. Gustavo también es servidor público de carrera desde el año 2002 y hasta la presente fecha, y ha tenido oportunidad de colaborar en la Secretaría de Educación Pública y en la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Pero particularmente, Gustavo tiene 8 años de experiencia desempeñando labores en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Gustavo se especializó en temas como acceso a la información pública, clasificación de la información, protección de datos personales en los sectores público y privado y responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como en el desarrollo normativo. Para finalizar, les comparto que Gustavo se desempeña actualmente como director de normatividad de protección de datos personales en la Dirección General de Normatividad, Consultas y Atención Regional, unidad administrativa que forma parte de la Secretaría de Protección de Datos Personales del IFAI. Sin mayor preámbulos, les pido recibamos con un aplauso a nuestro compañero Gustavo Segura. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vengo a representar al IFAI en este Día Internacional de la Protección de Datos. Agradezco la invitación y sobre todo el esfuerzo que ha hecho el Instituto de Transparencia por organizar este tipo de eventos. Como ustedes saben, el derecho a la protección de datos personales es algo que ha caminado de manera accesoria al derecho de acceso a la información. Ya platicaba el doctor Carbonell algunas particularidades y tensiones que se dan precisamente por esto. Entonces, bueno, agradezco la invitación, agradezco también la presencia de autoridades de los diferentes órganos de gobierno, y creo que es muy importante porque para nosotros como ciudadanos es un derecho que nos impacta directamente, ¿no? Como servidores públicos también, y en algunas ocasiones como responsable del tratamiento de datos es otra vertiente que tiene. Obviamente no tengo las tablas del doctor Carbonell, es un poco complicado hacer una presentación después de una ponencia de este nivel, de una conferencia así. El doctor Carbonell es investigador nacional nivel 3. Ahora es que puedo posar y quizás salga un poco mejor. No se crean. Cuando yo estaba estudiando, fui auxiliar de investigador nacional, de un investigador nacional nivel 3, el doctor León Cortiñas Peláez, que en paz descanse, y era algo impresionante, ¿no? Ustedes se dan cuenta del nivel de investigación, del nivel de conocimientos y profundidad que tienen en el análisis de temas. Entonces, yo cuando estaba ahí de auxiliar investigador dije, no, pues yo nunca voy a hacer algo de esto, ¿no? O sea, es algo como demasiado elevado, demasiado profundo que implica otras cosas. Hoy me toca estar aquí y comentaba el doctor Carbonell que cuando lo invitaron a la conferencia preparó un discurso, no sé si lo dejó por ahí,
y yo se los leo. Aprovechando, ¿no? Y así es algo perfectamente de esta plática. Ahorita que me presentaron, les dijeron que yo estoy en el IFAI desde el año 2004. Llevo 8 años porque en el intermedio, un año estuve en Seguridad Pública Federal y precisamente viendo estos temas, ¿no? Acceso a información y protección de datos. El tema de transparencia es bien bonito, bien importante. Yo me acuerdo que cuando entré al IFAI, pues en ese entonces todavía tenía cabello y la transparencia pues se me subió a la cabeza, ¿no? No sé si también sea el caso del doctor Carbonell, pero ya ahora me cambié el tema de protección de datos y es un tema de verdad muy interesante. Bueno, ¿ustedes saben qué se celebra el día de hoy? Día Internacional de Protección de Datos. Pues no, hoy es el cumpleaños de alguien del Presidium, creo, y el Día Internacional de Protección de Datos es el día de ayer, ¿no? Es el 28 de enero. En 2006 el Comité de Ministros del Consejo de Europa determinó institucionalizar cada 28 de enero como el Día Internacional de la Protección de Datos. Esto es algo reciente, ¿no? Quizá a ustedes se les haga algo trivial que día con día van habiendo días que de los abuelos, que del compadre, ¿no? Que, bueno, ya con algunos efectos comerciales que no tienen que ver con esto. Esto es muy importante porque es un día que reconoce el derecho de los ciudadanos. Y entonces, el día de hoy, si podemos pasar a la presentación, tenemos aún antes. Es precisamente en razón de la firma de este convenio en 1981 que este convenio fue celebrado el día 28 de enero. Y la idea de la celebración de este Día Internacional de Protección de Datos es prácticamente en cuanto a difundir, por una parte, los derechos que tenemos todos los ciudadanos en relación con la protección de nuestros datos personales, y por otra, hacer conciencia en cuanto a autoridades y responsables del tratamiento de datos de la complejidad y la, digamos, alta sensibilidad de algunos de ellos, y entonces la responsabilidad que se tiene y algunos deberes y obligaciones de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Ustedes saben que este tipo de preocupaciones se dan a nivel internacional y sobre todo a últimas fechas en razón de la evolución tecnológica, ¿no? Hoy en día, quizá la mayoría de ustedes trae algún teléfono inteligente que les permitiría con unos simples clics hacer una transferencia de datos a nivel nacional e internacional, ¿no? Este desarrollo tecnológico que en el caso que les hablo, del caso particular de ustedes, pues es algo, digamos, muy sencillo, muy básico, porque hay empresas, hay instituciones públicas que tienen una cantidad de datos impresionante y que incluso son datos que tienen que ver con nuestro patrimonio, con nuestra salud y con muchos temas, ¿no? Que son de verdad de alta preocupación y que tenemos que tener conciencia. Bueno, el desarrollo de este convenio y la celebración del día a partir de 2006 tiene su origen en Europa. Ustedes sabrán que nosotros somos un país que está evolucionando en cuanto a la consolidación democrática. Tanto el derecho de acceso a información como el derecho de protección de datos personales son piezas importantes en esta consolidación. Son, digamos, dos derechos fundamentales, dos derechos humanos del mismo nivel, del mismo calado. Si ustedes se preguntan cuál es el tema que trajo la reciente reforma a la Constitución, en el caso del IFAI, ¿no? Que seguramente se dará en breve, es sin duda el derecho de acceso a información. Es un derecho que ha caminado, ha avanzado de manera muy importante, pero a la par de viene también el derecho a la protección de datos personales, que les digo, por su nivel constitucional es un nivel del mismo tamaño, ¿no? de la misma importancia, y por eso tiene que ser reconocido, cuidado y conocido, y por eso qué bueno que hoy estamos aquí tratando estos temas. Si seguimos a la siguiente lámina.
Ustedes, no sé, platicaba yo con algunas autoridades de aquí del Estado y les comentaba que es un tema particularmente importante y que no está, digamos, ya inscrito casi en ninguna institución de nivel superior esta asignatura, ¿no? Es una materia que ustedes van a aprender, o que, bueno, al menos en mi caso así es, la he aprendido a partir de lo que dicen las leyes, reglamentos, normatividad que hemos tenido el privilegio de participar en el desarrollo de la misma. Y no es algo que se instruye ahorita en un aula, ¿no? Es importante, qué bueno que esta Casa de Estudios tiene, en colaboración con el Instituto de Transparencia, pues esta oportunidad, ¿no?, de promover y difundir algunos elementos importantes en relación con este derecho. Como les digo, hay diversos instrumentos internacionales. Yo les podría hablar del artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del artículo 8 del Convenio para la Protección de Datos, para la protección de derechos humanos y libertades fundamentales, de los artículos 17 y 19 del Pacto de Derechos Civiles, entre otros, ¿no? ¿Y de qué hablan estos instrumentos internacionales? Pues no de otra cosa más que la protección de datos. Decía el doctor Carbonell que todo parte, y es un derecho que ha evolucionado, es un derecho que ha estado reconocido desde siempre, y parte a partir de la concepción del derecho a la intimidad. No sé si ustedes se han puesto a pensar qué es el derecho a la intimidad. En alguna ocasión me invitaron a dar alguna plática con alumnos de una institución también del Instituto Federal de nivel superior, y yo lancé esta pregunta. Era una dinámica diferente, era un salón de clases, ¿no?, y se permitía mucho el intercambio de preguntas y respuestas. Al preguntarles yo qué era el derecho a la intimidad, pues alguien levantó la mano, nadie más, ¿no? A ver, compañero, ¿qué es el derecho a la intimidad? Licenciado, pues yo llevo 3 meses con mi novia y creo que ya tengo derecho a la intimidad. Pues no, o sea, no precisamente, ¿no? El derecho a la intimidad es un derecho a la no intromisión en tu vida personal y privada, ¿no? Ya se hablaba de algunos ámbitos que puede tener esta vida personal en el ámbito familiar, doméstico o en el ámbito incluso personal. Algunas cuestiones que tienen que ver con ideología, creencias religiosas, preferencias sexuales, ¿no? Todo esto es la evolución de este derecho, que se reconoce a través de la autodeterminación informativa, que es, digamos, la pieza fundamental de la protección de datos personales. Es la pieza fundamental de este derecho. Nosotros tenemos el derecho de decidir a quién le damos nuestros datos personales y la finalidad para la cual van a ser tratados. Entonces, esta evolución de la ciencia, de la tecnología, en cuestiones muy diversas, por ejemplo, en el caso de datos personales de salud. No sé si ustedes han oído hablar de la telemedicina, del tratamiento del expediente clínico electrónico, ¿no? Hay algunos programas que se están pensando de llevar este tipo de apoyo en materia de salud a comunidades alejadas, a través incluso de compartir expedientes por esta vía, ¿no?, por la vía remota, y un doctor podría estar atendiendo a un paciente en una comunidad muy lejana. Todos estos temas son los que implican que se tenga que desarrollar una normatividad y que tenga que este derecho ser impulsado a efecto de poder alcanzar el avance tecnológico. Si continuamos. Bueno, este derecho fundamental en México tiene una historia. El 20 de julio de 2007 se incluyeron la referencia en materia de protección de datos personales ya en la Constitución. Ya hablaba al inicio de esta conferencia que es un derecho ya reconocido constitucionalmente, y es a través de una reforma del artículo 6 constitucional en materia de transparencia que cobra vida este derecho, ¿no? Ya la Constitución da el reconocimiento pleno de la importancia del derecho de proteger los datos personales,
porque, como bien se decía, en esta tensión que hay entre el derecho de acceso a información y protección de datos, ustedes entienden que el derecho de acceso a información, ¿qué hace? No es otra cosa más que atender al principio de máxima publicidad, ¿no? Hay un principio que dice que toda la información que obre en los archivos del gobierno es pública, pero hay que tener en cuenta que también en los archivos del gobierno hay datos personales, ¿no? Entonces es a partir de ahí que se da esta evolución. Esta evolución, les digo, es en principio del artículo 6, y después, ya en 2009, se da una reforma al artículo 16 constitucional, que, si ustedes recuerdan, trae la garantía de no ser molestado, ¿no? Y por ahí es donde entra el derecho a la protección de datos personales, reconocido ya como tal, y se le da contenido en este artículo 16 constitucional. Más adelante, en 2009 también se da una reforma a la Constitución y se faculta al Congreso para emitir leyes en materia de protección de datos personales. Seguramente ustedes han oído hablar recientemente de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Hay como un nicho muy importante de oportunidad en cuanto al tratamiento de este derecho. Por ejemplo, el día de ayer llegué yo a Villahermosa y llegas al hotel, y entonces, ¿qué haces siempre que llegas al hotel? Pues te registras, ¿no? En este caso, pues te registras y le pregunto, oye, mi aviso de privacidad. Pues las personas que atienden no saben ni qué es un aviso de privacidad, y bueno, no es precisamente que no o que deban de saberlo, ¿no? Pero sí es una obligación de los responsables estar al tanto de esto. Entonces, cuestiones tan sencillas como estas, que a veces a nosotros se nos hace, digamos, muy fácil estar dando los datos. Quizá va uno al supermercado y por un envase de plástico nos toman el teléfono, la dirección, correo electrónico, ¿no? Y es que hay que tener mucho cuidado con esto. En México, digamos, el marco normativo se rige conforme a dos leyes principalmente. Son las leyes de transparencia de información, las leyes de protección de datos personales, y también es importante saber que hay algunos estados en donde se han emitido leyes a nivel local que rigen para el sector público. Por aquí tengo el dato de los estados que han hecho esto. Tenemos el estado de Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Oaxaca, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Todos ellos han emitido leyes en el sector público en materia de protección de datos personales, ¿no? Es un tema muy importante porque la verdad es algo que se debe considerar. Si ustedes revisan la ley de transparencia de Tabasco, también ven que hay un capítulo específico para protección de datos personales, pero al igual que a nivel federal, si ustedes también revisan la ley federal de transparencia, se darán cuenta de que es un capítulo muy corto, ¿no? Muy pequeño para el nivel de detalle que se necesita en materia de datos personales. Bueno, como les digo, este tema no es nuevo en el IFAI. Ustedes saben que el órgano garante lo que hace principalmente, o una de sus tareas principales, es resolver recursos de revisión, y hay recursos de revisión que se presentan en materia de protección de datos personales. El IFAI a la fecha ha conocido por ahí de 7.300 recursos de revisión en materia de protección de datos, lo cual es un dato significativo e importante, ¿no? Si ustedes revisan, en promedio no se compara con el dato de acceso a información, pero también es un dato muy interesante que ha conocido y ha trabajado de manera intensa este instituto. La siguiente. Bueno, en materia del sector público estatal y, digamos, a nivel federal, pues hay diferentes órganos que en sus archivos tienen datos personales. Yo hablaba en la conferencia pasada, el doctor Carbonell, de datos personales en tratamiento de el Poder Judicial, ¿no? También en mi experiencia, yo estuve un tiempo trabajando en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y también se tienen bases de datos interesantes, muy grandes, ¿no?
relacionados con algunos delitos, ¿no? Y la identificación de personas. Entonces son temas que impactan directamente, y por eso es que se ha dado el desarrollo de este derecho. Ustedes saben que hay una reforma constitucional misma que ha sido ya aprobada por las legislaturas de los estados, y en breve el instituto también sufrirá una transformación para conocer de mejor manera de estos dos derechos, ¿no? Está muy interesante y hay que estar al pendiente de cómo se van a ir dando el desarrollo de estas leyes para conocer estos temas. Siguiente lámina. Bueno, esta lámina nos habla de los principales actores. Ustedes saben que tienen datos personales, ¿no? Todos ustedes tienen datos personales. Y al hablar de este tipo de información, seguramente cada quien tiene un concepto, una noción de lo que es un dato personal. Un dato personal a nivel internacional está reconocido en una definición que habla de que es datos o información relacionada con una persona concerniente, es información concerniente a una persona física, siempre física, ¿no? Las personas morales no tienen datos personales. Concerniente a una persona física identificada o identificable. Hay algunas autoridades que al conocer de estos temas, incluso a nivel federal, y esta es una opinión personal, yo creo que la palabra clave de este concepto es donde dice información concerniente, ¿no? ¿Qué quiere decir concerniente? Pues que pertenezca a una persona, y la persona puede ser identificable o puede estar ya identificada, ¿no? Por ejemplo, en las resoluciones del IFAI se ha adoptado la posición de que el número de la credencial del elector no es un dato personal, en tanto que no tiene datos de identificación como por ejemplo una CURP o el RFC, ¿no? Sí, hay un número de folio de la credencial, y hay algunas resoluciones en donde se pronuncia en ese sentido, ¿no? En mi particular punto de vista, desde una opinión técnica, yo creo que este tipo de datos sí es un dato personal. Porque imagina tú que llegas a algún evento o que estás registrado en una lista en donde te están dando ciertos beneficios, ¿no? Hacen una lista y entonces dicen tu nombre y dicen tu número, y que se identificó con la credencial con número de folio tal. Es cierto que este número, el número 1.000.000, no te dice nada respecto de mi persona, ¿no? Y no me va a ser identificable, pero sí me concierne, ¿no? Si yo llego y veo en una lista a Juan Pérez, que se identificó con la credencial del IFE con número tal, y veo que esa es mi credencial del IFE, yo tengo derecho a exigir que se haga un ajuste, una adecuación de ese dato, ¿no? Porque ese dato es un dato personal y es un dato que me concierne. Con ese ejemplo, hay varios, ¿no?, que se dan en estos temas, pero bueno, para saber quién es titular de datos personales, es aquel a quien le conciernan determinados datos, ¿no? Todos nosotros, como ya lo dije, somos titulares de datos personales. Esto se da a partir del nacimiento, indubitablemente, en cualquier país se hace un registro, ¿no? Y decir ya, les digo hace rato que decían que hoy era cumpleaños de alguien, pues eso es dato, ¿no? Es información que concierne. Ya quizás si dicen el año de nacimiento, pues para algunos ya va a ser más sensible, pero bueno, estas personas son titulares de datos personales. Entonces, por un lado el titular, por el otro lado también hay que hablar de responsable de los datos personales, y por una tercera parte está la autoridad que se encarga de garantizar el tratamiento de datos personales. Bueno, hay algunos deberes. Si pasamos a la siguiente, por favor. Los principales deberes para un uso adecuado de los datos personales están en esta lámina. Son algunos de tantos que prevé la ley, ¿no? No utilizar medios engañosos o fraudulentos para obtener los datos personales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, para obtener los datos, tengo que serte preciso en cuanto a una finalidad para la cual los voy a tratar. Esta no puede ser diferente, ¿no? Entonces yo no puedo valerme del engaño para tratar datos personales.
También ahí tienen la segunda paloma, dar a conocer el aviso de privacidad. Lo mencionaba yo hace rato. ¿Saben ustedes qué es el aviso de privacidad? Pues es una obligación que por ley atiende a uno de los principios que rigen en materia de protección de datos, que es el principio de información. Toda persona que recaba datos tiene la obligación de darnos a conocer qué datos va a recabar, quién es el responsable del tratamiento de los datos, para qué los va a utilizar, si estos pueden ser transferidos o no, y cómo puedo yo ejercer los derechos respecto de mis datos personales. Entonces, aquí, digamos, básicamente es una obligación, es una piedra angular específica, ¿no?, en el tratamiento de datos personales, y este es uno de los deberes principales, si no es que el primerito, ¿no? Cuando tú vas a dar datos, este principio de información y a través del aviso de privacidad es lo más importante. Ustedes seguramente en la vida cotidiana pues no llegan y exigen el aviso de privacidad, ¿no? Ustedes van a comprar algo, a rentar una película, a hacer cualquier actividad, y para todo hay que dar datos sobre todo de contacto. Ustedes van a pedir trabajo y van a depositar también ahí una cantidad de datos impresionante, ¿no? Porque siempre se deja un currículum vitae y aquí tendrían que conocer ustedes un aviso de privacidad. A nosotros ahí en el IFAI nos llegan diversas consultas, ¿no?, diversas quejas, diversas digamos, inquietudes de los particulares. Oigan, es que me pidieron los datos, yo los entregué a tal persona, le di un correo específico que únicamente abrí para tratar de conseguir su trabajo y ya me está llegando información que yo no quería recibir, ¿no? No sé si ustedes les han llegado correos de este tipo con información o publicidad que ustedes no permitían que se les diera este tipo de información, ¿no? Incluso podrían darles o llegar algún correo invitándolos a tomar cápsulas para un mejor desempeño en ciertas actividades, y ustedes tendrían que estar inconformes, ¿no? O sea, yo di mi dato para ciertas cosas y yo no estoy de acuerdo en que sea tratado para una finalidad distinta. Pero bueno, eso tiene que ver con el aviso de privacidad. Luego tenemos ahí tratar los datos personales. Hay otro principio que se llama de confidencialidad, que es mantener la confidencialidad de estos datos. Esto es, si tú trabajas en alguna empresa que tienes que ver con el tratamiento de datos, pues tienes el cuidado y la obligación de no hacerlos de conocimiento público, ¿no? Sobre todo las personas que trabajan en áreas de recursos humanos se enteran de muchísimos datos, ¿no? Datos que quizás hasta afecten en otras esferas la vida de los particulares. Tratar los datos estrictamente necesarios. Esto tiene que ver con el principio de proporcionalidad. Por ejemplo, a nivel federal, ustedes, no sé quiénes ya hayan hecho un trámite para darse de alta ante Hacienda, ¿no? Y entonces hay algunos casos en los que, bueno, ya para sacar tu firma electrónica te piden diversos datos. Y además de pedirte diversos datos, te piden las huellas digitales, ¿no? A nivel internacional está reconocido que para identificar a una persona, pues es suficiente con 2 huellas dactilares, o incluso 3, ¿no? Aquí te piden 10. Y quizá en un ejercicio de proporcionalidad podría considerarse excesivo, ¿no? Lo cierto es que ellos lo hacen con un fundamento de una norma, pero al momento de hacer este tipo de normas hay que tener cuidado en ello, ¿no? En que los datos sean proporcionales y tengan que ver con la finalidad para la cual son recabadas y sean los estrictamente necesarios. Yo no tendría por qué exigir datos si alguien va a pedirme algún tipo de servicio a mi empresa. No tengo por qué recabar datos, por ejemplo, de sus creencias políticas, religiosas, ¿no?, de sus preferencias sexuales. En eso se centra este principio de proporcionalidad. Limitar el uso de los datos personales a las finalidades que motivaron su obtención y posterior utilización. Es un alcance del principio de información, ¿no? Cuando tú tratas datos personales tienes que saber para qué o cuál es la finalidad de su tratamiento. Pasa que yo vendo seguros, pero mi comadre vende Tupperware, y entonces
pues se me hace fácil pasarle la base de datos para que por ahí pues tenga algunos clientes extra, ¿no? Y entonces eso sería como estar desviando la finalidad para la cual fueron recabados los datos. Hay varias obligaciones que vienen en la ley, pero no voy a abundar un poquito más sobre esto, ¿no? Seguimos con la siguiente lámina. Bueno, esto es una forma de gráficamente representar cuál es la importancia del aviso de privacidad. Hay un puente entre el titular y el responsable que precisamente es este. En esta figura o en esta posición, ustedes también, en el sector público, las autoridades están obligadas a dar este aviso de privacidad. Así se llama a nivel federal en el sector particulares. En el sector público también nosotros tenemos diversa normatividad y ahí se llama la leyenda de información. Es decir, tanto las empresas particulares como las dependencias y entidades gubernamentales tienen la obligación de cumplir con esto, ¿no? Que es dar a conocer la finalidad para la cual van a ser tratados. En el caso de autoridades, además de las obligaciones que son para particulares, la autoridad tendría que darte a conocer con fundamento en que estás recabando los datos, ¿no? Es otra cosa que el principio de licitud, con relación con el principio de legalidad, que tú solo puedes hacer lo que te está permitido, ¿no? Entonces, por ejemplo, soy una dependencia o entidad y tengo un área de atención a consulta a particulares. Entonces, esta área de atención a consulta, pues obviamente tendría que tener un registro de consultantes, ¿no? Ahí está la atribución que me dan para atender a particulares, pues ahí está el fundamento con el cual yo podría tratar datos personales. La siguiente. En esta tarea de cumplir con la ley, a partir de 2011, 2012, hay diversas obligaciones. Una de las más importantes, como ya les dije, y perdón por ser reiterativo, pero es el aviso de privacidad. ¿Y qué pasaba para efectos prácticos con el aviso de privacidad? No sé si ustedes han googleado estas palabras, aviso de privacidad, en internet, ¿no? Todos los responsables, pues obviamente preocupados por el cumplimiento de la ley, querían generar sus avisos de privacidad. Y habían diversas empresas que empezaron a hacer, digamos, negocio, ¿no? Lo cual es lícito, no está prohibido, pero es una obligación que el IFAI se preocupó y entonces se generó un mecanismo, una plataforma informática que se llama el GAP, ¿no? Es el generador de avisos de privacidad. Les digo que cuando ustedes tecleaban en Google les salía una oferta de un servicio que por 500 o 600 pesos o 400, no me acuerdo ya de cuánto estaba al final, te generaban el aviso de privacidad. Algo que es relativamente sencillo, y entonces si ustedes entran a esta plataforma, ahí está, digamos, el vínculo, pero también en la página del IFAI pueden encontrarla, ¿no? A cualquiera persona que tenga una empresa o que ustedes conozcan, sus familiares, pueden invitarlo a que entre en esta página para generar el aviso de privacidad. Aquí te das de alta con un usuario y una vez que le da tu cuenta, pues ya se tiene más o menos el tiempo promedio de creación de este aviso es de 40 minutos, ¿no? Pero si tú te pones a evaluar cuánto te tardarías en contratar a un especialista, el tiempo que tardarías tú en darle los datos o la información para generar tu aviso, pues la verdad es que es muy práctico. 40 minutos de tiempo promedio, hay quien lo puede hacer en 20, 30, pero hay que se puede tardar 2 horas, ¿no? Pero bueno, a la fecha tenemos un número de registros de 76,000, ¿no? Lo cual indica que es una herramienta útil e importante y que poco a poco pues ya todo el mundo va contando con su aviso de privacidad. Obviamente los avisos de privacidad que ustedes han visto o conocen son de empresas grandes, ¿no? Las empresas grandes, desde antes que estuviera incluso vigente la ley de protección de datos, pues ya contaban con oficinas encargadas de esta, les llaman de compliance, ¿no? Que es como las obligaciones que tiene todo responsable respecto de datos personales en este caso. Y entonces aquí tenemos otras estadísticas. En cuanto al tamaño de la empresa,
Bueno, de esos 76,000 que se han metido a la página, 20,000 son los que han generado su aviso de privacidad, ¿no? Por diversas causas. Pero bueno, de esos 20,000, en cuanto al tamaño de la empresa, tenemos que la microempresa ha generado 9,000, las pequeñas 4,000, las medianas 600 y las grandes 600, ¿no? Son las estadísticas que tenemos, lo cual habla de que el sector a quien más ha favorecido es a la microempresa, ¿no? Esta es una herramienta muy útil y, bueno, esto hay que saber, es gratuito y está al alcance de todos. Seguimos con la siguiente lámina. Ustedes han escuchado hablar de los derechos ARCO, seguramente, ¿no? Estos derechos son reconocidos también a nivel internacional, son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales. A nivel federal hay una complejidad de orden jurídico porque la ley federal solo reconoce 2 de estos derechos, ¿no? Que son los derechos de acceso y rectificación, no así cancelación y oposición. Pero la Constitución ya los reconoce como tales, ¿no? Entonces, si una persona quisiera ejercer este derecho, seguramente al final del día, porque la autoridad, como no puede hacer más allá de lo que le está permitido, podría decirte que no puedes cancelar o oponerte ante un tratamiento específico. Pero al final del día seguramente se le daría la razón al titular de los datos y estos son los derechos que se pueden ejercer. Su propio nombre los dice, derecho de acceso. Tú tienes el derecho de requerirle al responsable del tratamiento de los datos, oye, ¿sabes? Quiero mi expediente, ¿no? Hay algunos casos muy interesantes, por ejemplo está el caso del expediente clínico, ¿no? Ustedes quieren acceder a su expediente clínico, es algo a lo que podrían hacerlo sin ningún problema, ¿no? Y hay una institución de salud que seguramente lo tendrá. Hay una norma oficial que habla de que la titularidad del expediente es de la institución hospitalaria, pero la titularidad de los datos pues es del paciente, ¿no? Ahí hay como una controversia, en ocasiones el paciente quiere acceder a todo el expediente y hay ciertas limitantes. ¿Qué pasaría si alguna institución de salud entrega los expedientes así sin más, ¿no? A ver, quiero mi expediente. ¿Sí? Toma tu expediente, se lo lleva y entonces el paciente, ¿qué va a hacer con él? Seguramente no va a tener el cuidado adecuado, ¿no? Y más tarde regresará a esa institución de salud o a otra y pues vas a poner un asunto más complicado el procurarle la salud y la vida, ¿no? Entonces hay una corresponsabilidad a nivel internacional, también hay como diversas investigaciones que hablan de este interés de las instituciones de salud en conservar los datos personales. Hay, les digo, muchos temas aquí interesantes, por ejemplo, no sé si, bueno, seguramente sí todos hemos ido al dentista, ¿no? Yo voy con un dentista, me trata mal y a mitad del tratamiento le digo, ¿sabes qué? Ya no quiero tratarme contigo, dame mi expediente. Quiero mi expediente clínico. Y va a pasar que va a haber algunas, digamos, documentos o registros en el expediente que no se pueden reproducir, ¿no? El consultorio seguramente les dirá, sí, te doy una copia y yo me quedo porque yo tengo la obligación de conservar esto por 5 años. ¿Y qué pasa con un modelo dental? Ya ven que vas, ¿no? Y te están haciendo alguna corona, no sé cómo le llaman, te toman un modelo. Eso pues sería muy difícil de reproducir, ¿no? O al menos de reproducir en breve tiempo, o generaría algún costo adicional, ¿no? Temas como ese, tema como datos genéticos o biométricos, ¿no? Temas de laminillas, de diversos que no se pueden reproducir, son aspectos muy importantes que en un ejercicio de acceso a datos personales pues sería como complicado. El derecho de rectificación, ¿quién de ustedes no ha cambiado de domicilio, ¿no? Bueno, los que han cambiado de domicilio pues sabrán que tienen que actualizar diversos datos. Este derecho es lo que les permite, ¿sabes qué? O ya no vivo en esta dirección, o mi estado civil ya es distinto, ¿no? Quiero rectificarlo. Y entonces ustedes
tienen el derecho de acudir ante quien tenga los datos personales en calidad responsable y sin ningún problema tendrían que tener una respuesta positiva. El derecho de cancelación, ¿qué implica? El derecho de cancelación al final es la supresión total de los datos que tenga el responsable, ¿no? Ustedes quizá tengan dada de alta algún servicio y quieren ya dar de baja el servicio, lo dan de baja, pero la empresa no cancela los datos. Ustedes podrían acudir ante la empresa y decir, ¿sabes qué? Yo ya no tengo ningún adeudo contigo, no subsiste ninguna relación jurídica y ya no quiero que mis datos personales obren en tus archivos, ¿no? Entonces ustedes podrían ejercer este derecho y el responsable, ya sea público o privado, tendría que cancelarlo. Y el derecho de oposición está muy relacionado con el derecho de cancelación, pero en oposición solo es ante cierto tratamiento. Por ejemplo, ustedes contratan un servicio o alguna tarjeta departamental y hay un formulario. En el formulario muchas veces les preguntan si quieren recibir publicidad o no, ¿no? Eso se les llama el opt-in. Tienen que darles a conocer esta posibilidad. Y ustedes por alguna razón dicen que sí. Y un año después, pues ya están hartos de estar recibiendo el mismo correo y el cual ustedes pues nunca compran ni van a comprar nada, pero en el momento sí quisieron aceptar publicidad. Ustedes no tendrían quizá la intención de desaparecer de esa base de datos, ¿no? De que esta empresa no la tenga, pero sí podrían oponerse a cierto tratamiento. En este caso sería a que ya no les manden publicidad, ¿no? Ese es un ejemplo del derecho de oposición, que no es precisamente una cancelación como tal de los datos personales. La siguiente lámina. Bueno, a través de la publicación de la Ley Federal de Protección de Datos, el IFAI tiene nuevas atribuciones. En materia de datos en el sector público, pues está el recurso de revisión, ¿no? Ustedes tienen la posibilidad de ejercer sus derechos y ante una inconformidad van con la autoridad y es quien resuelve, ¿no? En el sector público, les digo, es el recurso de revisión, un recurso que también opera en materia de acceso a información pública. Y en el sector privado tenemos 3 nuevos procedimientos, que son el procedimiento de verificación, el procedimiento de protección de derechos y el procedimiento de imposición de sanciones. Entonces, en el ejercicio de estos procedimientos, el IFAI tiene diversas facultades, ¿no? Hay datos acerca de la siguiente lámina, de denuncias presentadas al IFAI y que se ha conocido. Entre los requisitos que ustedes tendrían que incluir en estos procedimientos o para iniciar estos procedimientos están los siguientes, ¿no? El nombre y domicilio del denunciante, algún medio para recibir notificaciones, esto es lógico, personas señaladas para recibir notificaciones, lugar y fecha de la denuncia, firma del titular afectado y documentos comprobatorios. Más o menos es similar a todo procedimiento administrativo, ¿no? Son requisitos mínimos que tienen que incluir en la denuncia. Ustedes se preguntarán, el IFAI, ¿qué ha hecho como resultado de este ejercicio de derechos? El IFAI se ha dado la tarea de hacer verificaciones y después de esto sigue un procedimiento que se llama de imposición de sanciones. La siguiente lámina. Aquí está un diagrama. Esta lámina se las voy a dejar para que los interesados pues la soliciten y es pública. En este tipo de procedimientos el IFAI ha tenido como la idea y la intención de conciliar, ¿no? No queremos ser una autoridad impositiva, ¿no? Que únicamente se dedique a sancionar. Y como ustedes verán allá abajo, del total de procedimientos que se han conocido, en el 98%, que es una cifra altísima, se han conciliado los intereses, ¿no? Muchas veces pasa que el titular que quiere ejercer los derechos va con la empresa y la empresa, como no sabe qué hacer, pues ni siquiera contesta en tiempo, ¿no? Ya cuando el IFAI llama al responsable y al titular de los datos, pues es que se lleva una conciliación, generalmente se atiende el derecho y no hay más. La siguiente lámina nos habla de las sanciones que hay en 2012 y 2013. Ustedes se preguntan cuál es el monto total de las sanciones.
pues asciende a un total de 58 millones de pesos, ¿no? En 2 años. Es una cantidad importante. El IFAI ahora ya cuenta con esta facultad. Se decía que el IFAI, al igual que muchas instituciones estatales de transparencia, pues no tienen dientes, ¿no? ¿Por qué no tienen dientes? Pues porque no tienen la capacidad de sancionar por sí, ¿no? No es que muerdan o algo por el estilo, pero ni que acepten mordidas. En este caso es nada más que se han impuesto a 16 responsables sanciones, ¿no? Entonces, si divide 58 entre 16, es una cantidad importante que se impone en cada sanción. Y bueno, se reconoce también por autoridades de otros países que las medidas de apremio o de sanción tienen que ser ejemplares, ¿no? Por eso hay cantidades a instituciones financieras y instituciones educativas y de diversas naturalezas que han sido objeto de sanción. Como verán ahí, hay una dirección electrónica en la cual ustedes podrán encontrar las versiones públicas de estas sanciones. La siguiente lámina. El IFAI, como ustedes saben, ha desarrollado diversas plataformas informáticas. Una de ellas es Infomex. No sé si alguno de ustedes ya la ha utilizado. Seguramente sí. Una herramienta que se ha pensado con esta misma utilidad, es decir, la posibilidad de ejercer derechos de vía remota, es IFAI Prodatos. En breve se tiene pensado que a principios, antes del que culmine el primer semestre, ya el IFAI lanzará esta herramienta que va a permitir el ejercicio del derecho a protección de datos de manera remota. La siguiente lámina. También con esta nueva ley, el IFAI antes de ella tenía una cantidad de 200 y tantos sujetos obligados, ¿no? Éramos autoridad para 200 y tantas dependencias y entidades. Según datos del INEGI, hay 4,5 millones de unidades económicas en el país. ¿Qué implica esto? ¿No? Pues que ya somos autoridad para, muchísimo responsables, ¿no? Entonces, hay una necesidad importante de capacitación y en atención a esas necesidades se ha puesto a disposición algunos cursos virtuales que también están en nuestro portal de internet. En este vínculo que se llama CEBIFAI hay campus, se habla de 3 campus, ¿no? Que van para titulares, para responsables e incluso para servidores públicos. Entonces también está disponible esto. Es importante que lo conozcan para adentrarse un poquito más en cuestiones técnicas de estos derechos o del ejercicio de los derechos algo. La siguiente. Bueno, hay diversos temas, ¿no? Yo formo parte de una dirección principalmente consultiva y de desarrollo normativo, y hay diversas inquietudes. Seguramente ustedes tendrían una pregunta diferente, ¿no? Hay muchos casos muy interesantes porque la protección de datos personales implica cumplir con ciertos deberes. Y el derecho a la protección de datos personales también no tiene que entorpecer a algunos otros. Por ejemplo, les voy a hablar de una consulta que alguna vez nos llegó, en donde hay un doctor que se acerca con nosotros. El doctor es ginecólogo y, oye, IFAI, yo tengo que tratar datos personales sensibles, ¿no? Me llega una señorita de 16, 17 años, a lo que me refiero es menor de edad, y yo, para tratar sus datos personales, según la ley, tendría que contar con el consentimiento de sus padres. Obviamente la menor de edad pues no acude con su papá o con su mamá, ¿no? Va por alguna otra cuestión, y dice el doctor, generalmente se hacen acompañar de una amiga, una prima, ¿no? Una tía, la vecina, no sé. Pero entonces no hay ahí como la posibilidad de obtener el consentimiento. ¿Qué hago, IFAI, no? ¿Cómo hago? ¿Voy a estar violentando la ley o no? Ahí pues se hace una investigación. Hay algunos criterios de la Corte en donde se dice que el ejercicio de la profesión médica
pues puede implicar no atender a ciertas disposiciones siempre y cuando esté por encima el interés primordial, que es el interés a la vida o a la salud, ¿no? Hay otro caso, ustedes pueden revisar una parte también de consultas que realizan los sujetos obligados en el sector público, y hay una consulta que hubo en 2013, que creo que es la 2 de 2013, en donde se acerca autoridades que tienen que ver con el famoso seguro popular. Entonces dicen ellos: oye, IFAI, tengo la obligación de hacer público un padrón de beneficiarios, pero en el padrón de beneficiarios vienen datos de menores y vienen diversos datos que quizá podrían ser objeto de un tratamiento distinto, ¿no? Dame tu opinión. Hicimos una investigación y en el caso de menores hay algo que se llama interés superior del menor, ¿no? En muchas ocasiones los menores no van y se inscriben a Seguro Popular, sino que van a través de su padre, ¿no?, o madre, que a su vez ellos tienen la responsabilidad y la obligación de dar ciertos cuidados a los hijos. ¿Qué son estos cuidados? Pues alimentación, salud, vivienda, educación, etcétera, ¿no? Entonces ahí, ¿quién está recibiendo principalmente el beneficio? Nuestra consideración es que el padre o representante o quien lleve a inscribir al menor recibe un beneficio en un ejercicio de acceso a información pública y transparencia. Te obligan a dar a conocer el nombre de todos los beneficiarios. Entonces nuestra opinión fue decir: no des a conocer el dato de los menores, pero sí da a conocer el dato de la persona que está obteniendo el beneficio, ¿no? Por ahí se trata de lograr un equilibrio, una balanza. No es un asunto que hubiera sido coincidente, digamos, el Pleno lo conoció y fue dividida la votación, ¿no?, para su aprobación. Entonces, bueno, hay muchos temas de tensión. Como ya decía el doctor Carbonell, es una materia muy interesante y, por ejemplo, en el caso específico del órgano superior de cada instituto, es difícil como quitarte la cachucha, ¿no? Porque por un lado estás abriendo toda la información y por otro lado tienes que sacar todos los datos personales. Entonces hay que tener bien clara esa óptica. Ya como reflexiones finales, pues yo les podría decir que estos derechos son trascendentales, muy importantes. Ustedes en próximos días se darán cuenta que va a ocurrir a nivel nacional un cambio, un fortalecimiento de la institución garante, ¿no?, a nivel federal, y se le dotarán de nuevas atribuciones que sin duda pues van a favorecer a la consolidación democrática de este país. La reforma va encaminada a transparencia, pero también a protección de datos personales. El IFAI enfoca una gran parte de su labor a facilitar el cumplimiento de la ley y del respeto de estos derechos, ¿no? Entonces, pues no hay más que agradecer la invitación que nos hacen, su atención, y que, bueno, el mensaje principal es que tengan en cuenta que estos derechos son derechos que tenemos todos, son derechos que tenemos por una parte que respetar, pero por otra parte que exigir. Hay que darle vida y contenido a estos derechos y eso solo se hace a través de su ejercicio. No hay más que decir y pues muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Julián Gustavo Segura. Y ahora quisiera invitar respetuosamente a subir aquí a este escenario a la consejera presidenta del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, maestra Felicitas del Carmen Suárez Castro. De igual forma al maestro Isidro Rodríguez Reyes, consejero de este instituto, y también, si fuera tan amable, el director de esta división académica de Ciencias Sociales y Humanidades, al doctor Lenin Méndez Paz, para que tuvieran a bien hacer la entrega del reconocimiento por su participación en esta jornada con su conferencia que nos ha entregado hace unos instantes, Protección de Datos Personales, el licenciado Gustavo Segura.
Frente a nosotros que nos hemos hecho del conocimiento que ha tenido a bien impartirnos en su conferencia, se le entrega el reconocimiento al licenciado Julián Gustavo Segura, en nombre del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en manos de la consejera presidenta, maestra Felicitas del Carmen Suárez Castro. Y ahora le vamos a solicitar de manera respetuosa al señor director de esta División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, doctor Lenin Méndez Paz, tuviera a bien hacer la declaratoria inaugural de esta jornada. Muy buenas tardes a todos ustedes. Trataré de ser bastante breve por el tiempo. Saludo afectuosamente y agradezco a la maestra Felicitas del Carmen Suárez Castro, consejera presidente del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la distinción que me hace para usar adecuadamente las instalaciones de la división y sobre todo permitirme este espacio. Desde luego también felicito a quien fue el ponente último, director de normatividad de protección de datos del IFAI, al licenciado Julián Gustavo Segura. Agradecer la presencia también de los consejeros del ITAIP, el doctor José Antonio Borges Pérez Nieto y el maestro Isidro Rodríguez Reyes. A cada uno de ustedes, profesores investigadores, titulares de áreas administrativas, personal administrativo, alumnos y público en general. En la era de la globalización, las tecnologías de la información son de suma importancia para proteger los datos personales, ya que estos constituyen una parte esencial de la vida privada de las personas. De ahí que este día tenga mayor relevancia, ya que se festeja el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, el cual tiene como uno de sus objetivos hacer conciencia a los ciudadanos de la importancia de proteger su privacidad y difundir sus derechos inherentes dentro del marco de la legislación vigente. Existen a nivel internacional, nacional y local mecanismos jurídicos para lograr una correcta utilización de esos datos. Resta, desde luego, una reflexión integral y total que se promueva entre ciudadanos y autoridades para asumir los retos y desafíos y cumplir con esa garantía de privacidad y el derecho de conocer y decidir quién, cómo y de qué manera se recaban y se utilizan nuestros datos personales. Qué bueno que el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública haya realizado este evento, lo cual se considera una forma de hacer llegar a los ciudadanos los conocimientos adecuados sobre este rubro que para muchos todavía sigue siendo desconocido. Mis sinceras felicitaciones a los conferencistas por su destacada disertación de esos temas y al ITAIP por preocuparse por difundir este derecho que es de trascendencia para la vida de todos los ciudadanos. Por ello pido a ustedes, por favor, si nos ponemos de pie. Siendo las 12 horas con 45 minutos del día miércoles 29 de enero del año en curso, damos por clausurados los trabajos del Día Internacional de la Protección de Datos Personales en beneficio de la comunidad universitaria de nuestro estado y de todos los aquí presentes. Muchas gracias, enhorabuena.